Bendecido sea el Señor en esta noche. Que el Cristo de la gloria les continúe bendiciendo a todos de forma especial en esta noche. Glorificado sea el Señor. Le voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Glorificado sea el Señor. Santo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 en adelante. Si lo tiene, dígame amén. Voy a predicarles en esta noche por el tema Basta ya. Ese es el tema de esta noche. Basta ya. Capítulo 4, Primera de Pedro, verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: basta ya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche yo voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra, y te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad en esta noche. Dame esta palabra con unción, dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad. Dámela, Dios mío, con esa autoridad y esa unción del Espíritu Santo a la cual tú me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la va a escuchar en este lugar, en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo a todos que los bancos no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted puede alabar y glorificar a su Dios con plena y con total libertad en esta noche, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de adoración y de alabanza ante el Señor. Glorificado sea Dios. Hacía mucho tiempo que no les predicaba, por las razones que ya ustedes conocen, y he tenido tremenda lucha en escoger el mensaje que iba a predicar en el día de hoy. De tantos mensajes que tengo preparados que no les he predicado, este que voy a predicar en esta noche todavía ni lo he terminado. Pero sin embargo, había una profunda inclinación en mi corazón hacia él. Y decidí comenzarlo en esta noche, y que algunos pensamientos que todavía andan revoloteando en mi mente, pues el Señor los vaya ordenando mientras
voy exponiendo el mensaje de la palabra desde este altar en el día de hoy. Todos nosotros estamos de acuerdo, creo yo, que estamos viviendo en tiempos malos y difíciles. ¿Ustedes estarán de acuerdo conmigo en eso? Todos nosotros estamos de acuerdo, creo yo, en que estamos viviendo en los días del rapto. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en eso? Amén. Y mientras más cerca estamos de ese día, más difíciles también se ponen las cosas sobre la faz de esta tierra. No solamente por las cosas que acontecen alrededor de nuestro planeta a nivel de las diferentes catástrofes que están ocurriendo, los terremotos, las inundaciones, las caídas de aviones, tantas cosas malas, tantos desastres que están aconteciendo en este tiempo, diferentes tipos de desastres, todos en una época donde en cada uno individualmente están pereciendo cientos de personas, sino que aparte de eso, también esa situación se va haciendo un poquito más compleja y un poco más difícil, aún dentro del mundo espiritual. Yo meditaba ayer en la tarde en mi casa, en cuando yo conocí al Señor 25 años atrás, y la forma en la cual nuestra iglesia, la iglesia en la que yo perseveraba, se dedicaba a ganar almas para el reino de Jesucristo. Cuando hablo de la forma en la cual se dedicaba a ganar almas para el reino de Jesucristo, me estoy refiriendo a las diferentes cosas que se utilizaban en ese tiempo para traer almas a la congregación. Yo me acuerdo que en nuestra iglesia, o en la iglesia en la que yo perseveraba como miembro en Ponce, Puerto Rico, se lanzaba al aire un programa desde el altar de la iglesia, todos los domingos, que cubría a la isla de Puerto Rico completa, de norte a sur y de sur a este, a través de una cadena de emisoras que hacían posible esa cobertura de toda la isla. Y nuestro pastor gustaba de utilizar en aquel tiempo los testimonios, diferentes testimonios de salvación que había en la iglesia, jóvenes como por ejemplo mi persona, que había sido libertada del alcoholismo y de la adicción a las drogas, otros más que habían sido libertados de la adicción a las drogas, otros del alcoholismo, otros que habían sido salvados dentro de la cárcel, otros que sus matrimonios se habían destruido, pero al convertirse al Señor, Dios había restaurado y había reconciliado y había reparado y había resuelto sus problemas matrimoniales. Y entonces esas personas eran traídas ante los micrófonos. Antes de comenzar el mensaje pastoral, se traía esa sección de testimonios. Los especiales eran un par de himnos, después venían los testimonios, testificaba el que había sido libertado de la adicción a las drogas, testificaba el que había sido libertado del alcoholismo, testificaba el que había sido salvo dentro de la cárcel. Y constantemente iban llegando a la iglesia diferentes personas que estaban en esos niveles de batalla, de lucha. Venía el adicto que era atraído por el testimonio que escuchaba del adicto que había sido salvo. Venía el alcohólico que era atraído por el testimonio que había escuchado del alcohólico que era salvo. Venía el otro, y así almas eran añadidas a la iglesia. Estoy hablando de que esto pasaba en la iglesia en la cual yo perseveraba hace 25 años atrás. Pero ahora, 25 años después, las cosas van cambiando. Porque en estos días yo he estado atento a muchas cosas que están ocurriendo dentro de las diferentes religiones y dentro de las diferentes sectas religiosas, y me doy cuenta de que son muchas las diferentes sectas religiosas no cristianas que están utilizando los mismos argumentos para atraer almas
a las diferentes congregaciones que ellos han levantado. De tal forma que hoy usted escucha iglesias como la Iglesia Universal o Para de Sufrir, que ahora te pone también que al adicto a droga, que dice: desde que llegué aquí a la iglesia Para de Sufrir y toqué el manto, el vicio de la droga se me fue. O desde que me ungieron con el aceite traído especialmente desde Jerusalén, desapareció el mal que agobiaba mi cuerpo. O desde que me dieron la cruz traída con madera de Jerusalén, los males que agobiaban mi cuerpo desaparecieron. Los otros días leía un testimonio de una persona que decía: yo tenía un hijo que estaba bien metido en el vicio de las drogas por muchísimos años y nada había podido libertarlo, lo había llevado a diferentes instituciones, parece igualito que como lo hacemos nosotros, lo había llevado a psiquiatras y los psiquiatras no habían podido hacer nada por él, pero lo llevé ante la imagen de la Virgen Guadalupana y cuando clamamos por él, la Virgen de Guadalupe me lo libertó del vicio de las drogas. ¿Viste? Entonces eso hace un poco como más complejo el asunto. Porque antes tú le decías a una persona: no, tú quieres saber una cosa, tú quieres saber si Dios está aquí, mira, a mí Dios me libertó de esto. Pero es que ahora las diferentes religiones están usando los mismos testimonios para llevar a la gente a creer en las mismas cosas. Entonces está el que dice: la Virgen de Guadalupe me libertó del vicio de las drogas, la Virgen de Guadalupe me sanó de una enfermedad. En estos días en Puerto Rico ha habido un asunto bien tremendo con lo que ellos llaman la Virgen del Pozo. Los puertorriqueños me imagino que han oído hablar alguna vez de la Virgen del Pozo. ¿Ah? Por allá, por Sabana Grande, por allá, que eso es famoso allí. Están pensando levantarle una imagen, una estatua a la Virgen del Pozo, que va a competir en altura con la famosa Torre de Babel, de tan alta que la piensan hacer. Y hay unos que están a favor de que se haga y hay otros que no están a favor de que se haga por la cantidad de dinero que van a gastar, pero hay un montón de gente que dicen: vamos a hacerla porque la Virgen del Pozo me levantó a mí de la parálisis, la Virgen del Pozo me libertó a mí de la adicción a las drogas, la Virgen del Pozo me libertó a mí del alcoholismo, la Virgen del Pozo y la Virgen del Pozo, y están testificando lo que hizo la Virgen del Pozo. Y entonces tú dices: Jesucristo me libertó de las drogas, y ellos te dicen: la Virgen del Pozo me libertó a mí del vicio de las drogas. Jesucristo arregló mi matrimonio, y ellos te dicen: la Virgen del Pozo arregló mi matrimonio. Jesucristo me sanó de una enfermedad, y ellos te contestan: cuando toqué el manto en la Iglesia Universal me sané de una enfermedad. Son los mismos testimonios, los mismos. Y eso me hace acordarme, amados hermanos, de Moisés, cuando llegó donde el faraón y le dijo al faraón: deja ir al pueblo, porque Jehová me ha mandado a ordenarte, a decirte que dejes ir a este pueblo para que me adore. Y el faraón se negó y él le dijo: pues yo te voy a hacer una señal a ti, que cuando yo te haga esta señal, tú vas a dejar ir al pueblo. Y la Biblia dice que tomó la vara de él y la tiró en el piso. Y la vara de Moisés se convirtió en serpiente. Y Moisés estaba seguro de que el faraón, cuando viera su varita convertirse en serpiente, iba a dejar ir al pueblo. Pero había algo que Moisés no sabía. Satanás, dice la Biblia, es un imitador. Y imita muy bien, ¿oyó? Tan y tan bien imita Satanás, que cuando la vara de Moisés se convirtió en serpiente, aparecieron 3 magos del faraón con 3 varas,
que cada cual tiró su vara a la tierra y la vara de cada uno de ellos se convirtió en serpiente también. Como diciéndole, lo que tú haces, nosotros también lo hacemos. Tú conviertes vara en serpiente y nosotros tenemos aquí gente que convierta vara en serpiente también. ¿Ah? Claro está, con una diferencia que tiene su explicación, que no voy a entrar en ella en esta noche porque me va a sacar de lo que voy a predicar. Y es que la vara de Moisés se comió, o la serpiente que salió de la vara de Moisés se comió cada una de las serpientes que salieron de la vara de los magos de Egipto. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. ¿Ah? Pero a la hora de la verdad, mi amado hermano, cuando usted comienza a pensar en esto que yo estoy pensando, que yo les estoy transmitiendo en esta noche a través de este mensaje, y que a lo mejor usted no ha tenido tiempo para pensarlo, pero yo tuve tiempo para pensar en esto, usted tendrá que estar de acuerdo conmigo que a la gente hoy en día no se le puede hacer tan fácil darse cuenta de cuál es la verdad. Porque cada religión profesa tener su verdad. Y hay religiones donde antes no habían milagros. Y nosotros utilizábamos los milagros como una señal de que este es el verdadero evangelio. Pero yo le doy gracias a Dios que yo siempre he predicado que los milagros no son la señal de que este es el verdadero evangelio. Y no lo he predicado de ahora, lo vengo predicando por años y lo tengo grabado hasta el mensaje que prediqué en Puerto Rico años atrás, aleluya, cuando Dios me llamó a este ministerio, porque yo siempre entendí desde que me convertí al evangelio que el evangelio no lo hace los milagros, aunque es verdad que Dios hace milagros. Y aprendí que mi mirada no se pone en los milagros, aunque es verdad que Dios hace milagros. Como no se coloca en profecía, aunque es verdad que Dios habla en profecía. Como no se coloca en lenguas ni en interpretación de lenguas, aunque es verdad que Dios interpreta lenguas. Que no se coloca en señales, aleluya, porque exactamente eso es lo mismo que el diablo utilizará en el último tiempo para engañar a muchos pueblos. Aleluya. ¿Ah? Sí, Señor. Alaba. Hay cosas que la Biblia exige de toda persona que ha conocido a Cristo como Salvador. Y voy a entrar en algunas de ellas hasta que después entre en los versículos que hemos leído en esta noche. Primero, la Biblia nos llama a nosotros a padecer como cristianos. El mundo está lleno de padecimientos, pero no todo el mundo padece como cristiano. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso número 15 y 16, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Ah? Así que se puede padecer de muchas formas. Pero la Biblia nos manda a nosotros a padecer como cristianos. Y usted sabe una cosa, en la prueba siempre se ha conocido al cristiano. La prueba como revela el oro de la vida del cristiano, de la misma forma que el fuego revela el oro puro del supuesto oro que no lo es. Y hay algo que es real, mi amado hermano. Usted podrá imitar a un cristiano en muchas cosas, pero a la hora de la verdad, aleluya, el que no es cristiano, llega el momento en que hay pruebas que verdaderamente hacen que se le salga para afuera lo que no tiene que ver con Jesucristo. ¿Ah? Y después dicen: ay, lo que pasa es que la prueba era tan grande, pero eso no es padecer como cristiano. La Biblia nos manda a padecer como cristiano.
La Biblia nos manda encomendar nuestra alma al Señor y practicar el bien. Fíjate, hay ocasiones en las cuales hay personas que se levantan contra ti y tú te ves como inclinado a actuar de una forma en contra de esas personas. Pero la Biblia te manda que tú encomiendes tus causas delante del Señor. No hay nada mejor, mi amado hermano, que dejarlo todo en las manos de Jesucristo. No importa lo que te hagan, no importa la batalla que te levanten en el camino, el cristiano aprende a dejar sus cosas en las manos del Señor. Porque el Señor sabe solucionar todas las cosas. A veces hay ocasiones en las cuales tú puedes creer que esta es la mejor forma de bregar con una situación y lo que hace es empeorar la situación. Por eso es mejor quedarse quieto en muchas ocasiones. Si una persona se levanta contra ti, quédate quieto y espera en Jehová y verás que Dios va a sacar la cara por ti. Alabado sea el Señor en esta hora. Yo conversaba con mi esposa en estos días en la sala de mi casa o en la mesa del comedor de la casa. Conversaba acerca de una experiencia que tiene que ver con el perdón y que yo pasé hace muchos años atrás en Puerto Rico. 24 años atrás para ser más específico, porque fue cuando comenzamos a levantar la iglesia que por la gracia de Dios pastoreé en el pueblo de Santa Isabel. En ese tiempo no había muchas iglesias en el pueblo, había una que era la más grande, y la persona que estaba al frente de la obra, que ya estaba un poco entrado en edad, pues como ser humano que era, tuvo unas fallas. Primero le molestó que nosotros levantemos una iglesia. Después que la iglesia que se levante sea una iglesia que de verdad predique el Evangelio de Jesucristo, nosotros no tenemos por qué levantarnos. Al contrario, si el diablo levanta una barra en cada esquina, que Dios levante una iglesia en cada esquina para pelear contra las barras que el diablo levanta en cada esquina. Alabado sea Dios en esta hora. Entonces usted ve, mi amado hermano, que el diablo puede levantar en una esquina, por ejemplo, allá en Puerto Rico, en el pueblo mío, hay una esquina que le llaman la esquina caliente. Tiene 4 esquinas. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Pasa una carretera así y otra pasa allá. Así. Y en cada una de esas esquinas hay 4 barras. Y por eso la llaman la esquina caliente. Y la cosa es que cada una de esas barras siempre está llena. Y usted nunca ve al dueño de una barra peleándose con el dueño de la otra barra porque le está quitando los clientes. Sino que cada cual está contento en su barra, esperando a que los clientes lleguen. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Pues si el diablo puede levantar una barra en cada esquina, mi amado hermano, para ganar clientes que van a maltratar su vida y a caer presos del vicio, nosotros también debemos de orar y desear, aleluya, que el mundo, nuestra ciudad, cada esquina se llene de congregaciones que alaban y glorifiquen el nombre de Dios y que le sirvan a Dios en espíritu y en verdad para que ganen almas para el reino de los cielos. Pero lamentablemente a veces no es así. Y cuando yo comencé a levantar aquella iglesia en Santa Isabel, pues el pastor de aquella congregación se levantó en contra mía, porque no deseaba que la iglesia se levantara allí. Él decía que no había necesidad de otra iglesia. Me empezó a hacer la guerra, empezó a hablar muchas cosas de mí, y cuando se convertían almas en nuestra iglesia, me las visitaban y le decían a los padres, porque en aquel tiempo yo era una persona bien joven, yo tenía 20 años de edad, estaba entrado en los 20 años de edad. El Señor me había salvado a la edad de 19 años y al año de convertido me había llamado el pastorado. Y todo el mundo en el pueblo mío me conocía.
y sabían la vida que yo había vivido, porque era una vida pública donde estuve durmiendo hasta en la plaza pública de mi pueblo, porque mi padre me había echado de la casa y dormía en la plaza pública de mi pueblo. Pero Dios me rescató. Entonces, cuando se empezaron a convertir muchos jóvenes que eran atraídos porque me conocían y sabían de dónde Dios me había sacado. Entonces, pues visitaban los padres de esos jóvenes y les decían: no permitas que tu hijo se vaya con él, porque aunque él dice que Dios lo libertó de las drogas, él todavía se sigue metiendo droga. Y él seguro que va a llevar tus hijos a la droga. Y entonces los padres, imagínate, le decían eso a padres inconversos que no conocen el evangelio, que no saben nada, y entonces los padres inconversos comenzaron a levantarse contra mí. Y había veces que yo iba a visitar jóvenes a la casa y no me querían dejar entrar a la casa. Me decían: no, usted aquí no puede entrar. Búsquese a otro a quien engañar. O sea, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo no sabía lo que estaba pasando hasta que un joven me contó lo que estaba pasando. Y me dijo que habían visitado su casa y que habían hecho esa historia de mí, que de hecho me produjo un llanto tremendo. Y fui y me encerré en mi cuarto a llorar y le decía al Señor, dentro de mi llanto, le decía al Señor: parece como si desearan que yo siguiera todavía en el vicio de las drogas antes que hacer lo que estoy haciendo. Pero Dios a todo esto me fortalecía en el espíritu y yo continuaba predicando y continuaba ganando almas. Pero me seguía esta persona de la cual les estoy hablando, me seguía haciendo la guerra de una forma terrible. Entonces yo decidí un día irme al altar y ponerlo en las manos de Dios. Tú sabes, yo estaba comenzando en los caminos del Señor y estaba empezando a tomar en ese tiempo lecciones de perdón. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Estaba tomando mis primeras lecciones de lo que es perdonar. Y no era diestro en el perdón. Así que yo pensaba que como yo era un siervo del Señor, que Dios había libertado de la vida que Dios me libertó, que había hecho conmigo lo que había hecho, y me estaban atacando con esa ensalta de mentiras que estaban atacándome, pues lo justo era que Dios pusiera la mano sobre el que me estaba atacando. Y me fui al altar y comencé a orar a Dios para que Dios trajera juicio sobre esa persona. Y cuando yo estoy orando, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi corazón y me comenzó a hablar. Y me decía: mi siervo, yo lo amo mucho a él. Y yo le decía: sí, pero él está hablando muchas mentiras de mí. Y volví y me decía: pero yo lo amo mucho a él. Y entonces yo le decía: sí, pero tú tienes que ponerle la mano encima porque mira todo lo que él está diciendo de mí. Lo mío era que le pusiera la mano encima. Alaba. Un añito nada más, hermano, se me puede perdonar eso, ¿verdad que se me puede perdonar? Está empezando mis primeras batallas. Ahora no, ahora me han hecho un montón de cosas después de eso y yo digo, a mí me resbala todo, yo dejo las cosas en las manos del Señor, pero en aquel tiempo está empezando. ¿Ah? Y entonces el Señor me quería hablar, pero imagínate, ignorante al fin de muchas cosas de Dios. Yo insistía: no, si yo soy tu siervo y tú me llamaste, tú le tienes que poner la mano encima. Porque mira todo lo que está haciendo para hablar de mí, para destruir la obra que tú mismo me has puesto a levantar aquí en esta ciudad. Y me decía: mi siervo, es que yo lo amo mucho a él. Y entonces era ya como una discusión, como una peleita con Dios. ¿Tú alguna vez has peleado con Dios? Pues era como una peleita con Dios, donde yo le decía una cosa al Señor y Él me contestaba para atrás otra. Y yo seguí insistiendo en el juicio de Él, y Dios seguía insistiendo en que lo amaba mucho. O sea, pero ¿cómo tú lo puedes amar después de todo lo que me está haciendo? Y tú me sigues diciendo que lo amas mucho. Y me decía: es que yo lo amo mucho a Él. Y yo le pregunté así, en medio de la discusión, tú sabes que a veces, en medio de esas cosas, como que se te salen palabras, ¿verdad? Pues a mí se me salió una pregunta, y le digo: ¿y por qué lo amas tanto?
Y él me contestó y me dijo, porque él me ha amado mucho a mí. Pero cuando el Señor me dijo, él me ha amado mucho a mí, mano, a mí me entró una cosa dentro de mi corazón. Y yo dije, no, yo tengo que investigar a este hombre. Entonces pasé de pedidor de juicio, pasé a investigador del cielo. Y me fui para la casa de él. Cogí para la casa de él. Yo no iba a descansar hasta que yo supiera por qué Dios lo amaba tanto. Me fui para la casa de él. Lo saludé. Me invitó a que me sentara, me senté. Y le dije, hermano, yo vengo aquí a hacerle una pregunta. Y me dijo, dígame, serio, porque de verdad que no se llevaba conmigo. Y yo le dije, yo quiero que usted me hable a mí de su vida en el Señor, porque estoy hablando con una persona ya anciana, de muchos años en el Evangelio, pero que había asumido esa actitud conmigo, ¿verdad? Yo quiero que usted me hable de su vida en el Evangelio. Mire, mi hermano, y aquel hombre me comenzó a hablar de cuando él había comenzado en los caminos del Señor, cuando comenzó su ministerio. Comenzó a hablarme, él comenzó el ministerio cuando en Puerto Rico todavía no habían tirado las carreteras de asfalto, cuando todo era callejón, cuando para poder pasar a un lado a predicar la palabra del Señor había que cruzar un río. Era un hombre lleno de hijos. Si mi mente no me es infiel y Tita me puede ayudar en eso, ¿como cuántos hijos tenía Tita? ¿Cuántos? 16 hijos tenía. Era un hombre lleno de hijos. Y empezó a contarme cómo él, cuando en aquel tiempo las iglesias no le podían dar sueldo a un pastor, él, con sus hijos descalzos, caminaba y pasaba por entre los ríos con ellos descalzos para abrir obra al Señor. Me empezó a mencionar los nombres de las iglesias que había levantado para Dios. Y me decía, ¿usted conoce la iglesia que cae en tal lugar? Sí, hermano, la conozco. Esa iglesia yo la levanté para el Señor. ¿Usted conoce la iglesia que hay en tal lugar? Sí, hermano, la conozco. Esa iglesia también yo la levanté para el Señor. ¿Usted conoce la iglesia que hay en tal lugar? Sí, hermano, la conozco. Ay, usted no sabe lo que yo pasé para levantar esa iglesia. Entonces pasaba a contarme lo que había pasado para levantar esa iglesia. Y mientras él me iba hablando, yo me iba sintiendo bien chiquitito. Yo me iba hundiendo en el asiento, ¿sabes? Yo llegué así tan alto como soy, y mientras él hablaba me iba convirtiendo en un enano, tú sabes. Y ay, Dios mío, ahora yo entiendo por qué Dios me dijo a mí que lo amaba tanto. Y por qué Dios decía que era que él lo había amado mucho al Señor. Y dije, no, yo con este hombre no me puedo meter. Que él se meta conmigo todo lo que se quiera meter. Que hable de mí todo lo que quiera hablar. Que me arrastre todo lo que me quiera arrastrar. Pero con él yo no me puedo meter. La Biblia dice que es mejor padecer como cristiano. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. ¿Y sabe al final, hermano, cómo terminó esta historia? Terminó el hombre aceptando que yo era un hombre de Dios. Terminó el hombre predicando en el altar de mi iglesia. Y yo también yendo al altar de la iglesia de él. Oh, gloria a Dios en esta hora. Aleluya. Pero yo tuve que entender que a pesar de todas las cosas, Dios lo amaba mucho a él. Porque él había amado mucho al Señor. Por eso es que la Biblia enseña que en cada cosa nosotros tenemos que encomendar nuestra alma al Señor y practicar el bien. Dice la Biblia, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, primera de Pedro, capítulo 4, verso 19, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan el bien. A veces hay personas que hacen el mal y cuando tú le preguntas por qué, ellos dicen, porque estoy pasando por esto y a mí Dios no me oye. Dios no me contesta. Y entonces como que se rebelan contra Dios.
se rebelan contra la persona que tienen al lado de ellos. Hay personas que se rebelan en la casa, se rebelan contra el esposo, se rebelan contra los hijos, porque están padeciendo y dicen que Dios no lo oye. Pero la Biblia lo que enseña es no que tú te rebeles, dice que cuando estás en padecimiento encomiendes tu alma al Señor y hagas el bien. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Ahora, el escritor bíblico de Pedro, de esta epístola, quiere dejar algo claro. Él deja claro que Cristo, cuando padeció por nosotros en la carne. Capítulo 4, verso número 1 de ese mismo capítulo que nosotros leímos ahorita. Dice, y por cuanto Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿De qué pensamiento es que dice que nos tenemos que armar? Te deja guiar por los versículos de arriba. Dice, por cuanto Cristo padeció en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El pensamiento del que tú te tienes que armar es que tú también vas a sufrir. Pero por cuanto Cristo padeció, tú también vas a padecer. Pues quien ha padecido en la carne, hablando de Jesucristo, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo que está diciendo es, Cristo padeció por nosotros en la carne para hacer posible que nosotros el tiempo que nos resta sobre esta tierra no lo vivamos en la carne, no lo vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que Cristo padeció en la carne para que nosotros en nuestra carne podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces él dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Disipación, según el diccionario, es desperdiciar, malgastar o la conducta de una persona entregada a los placeres. Él está diciendo, por cuanto Cristo padeció por nosotros en la carne, para hacer que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, Él está diciendo, basta ya. Fíjate, basta ya de vivir en lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces habla de un grupo de personas que encuentra extraño el que nosotros no nos envolvamos en esas cosas. Fíjate, el versículo número 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Fíjate bien, hay gente, y esto lo hay fuera de la iglesia cristiana, y lo hay dentro de la iglesia cristiana, que les extraña, como dice ese versículo, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno.
les extraña que nosotros no nos envolvamos en las mismas cosas que ellos desenfrenadamente se vienen envolviendo. Y cuando ven que tú no te envuelves en lo que ellos se están envolviendo, dice la Biblia, y os ultrajan. Abusan de ti. Hablan mal de ti. Mira, en estos días yo me enteré de un predicador de aquí de nuestra área, que no voy a decir nombre, pero que es un predicador de doctrina liberal, que permite de todo. Y fue a Puerto Rico a predicar. Pero tú sabes, en Puerto Rico hay muchas iglesias que han cambiado el mensaje, pero todavía en Puerto Rico se predica el evangelio. ¿Cuánto dice amén a eso? Ah, Tony, tú fuiste por allá a las iglesias, ¿verdad? Que todavía se predica el evangelio de la sana doctrina, todavía en Puerto Rico. Y entonces él fue a un lugar a dar una actividad, pero los pastores habían escuchado de él que era un liberal, que predicaba un evangelio de libertinaje que le permite a la gente hacer lo que les da la gana y seguir en la iglesia sirviéndole a Dios. Y entonces no lo respaldaron. Y entonces viró para acá, para los Estados Unidos, regresó virado contra los pastores de Puerto Rico. Y tomó una programación radial que tiene por aquí cerca en Elizabeth. Y entonces comenzó a atacar a los pastores puertorriqueños. Pero por la radio decía que los pastores puertorriqueños no son hombres de Dios, que los pastores puertorriqueños necesitan aprender el evangelio, que los pastores puertorriqueños andan mal ante la presencia de Dios y que Dios le ha revelado un montón de cosas contra los pastores puertorriqueños y ahora él va a regresar a Puerto Rico a hablar todo lo que Dios le ha dado contra los pastores puertorriqueños. Entonces me llamó de una persona para decirme que esta persona estaba hablando así, pero ya yo me había enterado hace semanas, porque un pastor de Puerto Rico me había llamado a mi casa y me había dicho, mira, esta persona vino para acá, pero como ya le conocen el mensaje que predican de libertinaje, no lo respaldaron. Lo que los pastores puertorriqueños no sabían era lo que les venía atrás, por no respaldarlo. Pero cuando a mí me dieron el mensaje, lo que la persona estaba predicando por la radio, yo le informé, yo sé por qué está predicando eso. Está predicándolo porque cuando llegó a Puerto Rico, los pastores puertorriqueños le dijeron que no al mensaje de libertinaje que él predica. Le dijeron que no a la mundanalidad que él enseña. Le dijeron que no a toda la basura que él está enseñando en esta hora, porque todavía hay hombres en los altares que saben en lo que han creído y que se han dispuesto a continuar predicando el mismo evangelio, no importa lo que ocurra. Y entre ellos yo me cuento. Alaba. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¡Aleluya! Bendecido sea el Señor. Oh, pero ahora Dios le mostró un montón de cosas de los pastores puertorriqueños. ¿Por qué? Esas mismas cosas se las ha mostrado Dios también por acá. De otros pastores puertorriqueños también. ¿Ah? Aleluya. De esos que todavía no hemos decidido mantenernos en lo que creímos al principio. Yo me siento bien cada vez que me encuentro con una persona que me conoció 20 años atrás. Hace poco estuve predicando en Atlanta y allí en Atlanta vino una persona del pueblo de Ponce, Puerto Rico, que me conoció de cuando yo comencé a caminar en los caminos del Señor. Y me dijo, igualito me dijo. En el mensaje, porque por fuera está más gordo, me dijo. Y yo le dije, no, más gordo no, hasta calvo estoy. Sí, porque los que me conocieron en Puerto Rico, me conocieron cuando yo era tan flaco como un fideo. Ay, con mi cabeza llena de cabello. Y ahora cuando me ven, no me conocen. Porque he engordado un poquitito. Y se me ha caído también un poquitito de pelo. Alaba.
Aleluya. Pero aunque yo haya engordado un poquitito, y si me haya caído un poquitito de pelo, el mensaje sigue siendo el mismo. A ese no se le ha caído todavía pelo, al mensaje. Aleluya. Porque yo lo sigo predicando sin pelos en la lengua, tal y como está escrito. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando él me vio, él me dijo, el mismo hermano Ronaldo, el mismo que conocí hace más de 20 años atrás, todavía predica lo mismo. Y yo le dije, pues seguro que todavía lo predico, si es que la palabra no cambia. Los hombres cambian, pero la palabra no cambia. Los hombres cambian, pero Dios no cambia. Hay quienes cambian el mensaje de la palabra, pero Dios sigue siendo el mismo. Y ese mensaje sigue siendo el mismo, por cuanto Dios no ha cambiado. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. A pesar de que hay muchas personas que han liberalizado el mensaje, a pesar de que hay muchas personas que han liberalizado lo que ellos enseñan, lo cierto es, mi amado hermano, que la palabra todavía sigue siendo la misma. Por eso es que en una ocasión, la misma persona de la que le hablaba ahorita, enseñaba junto con otra persona que al libro de Santiago había que sacarlo de la Biblia. A su nombre. Y el libro de Santiago, según él o ellos, había que sacarlo de la Biblia, porque era un libro legalista, porque era un libro enchapado a la antigua, porque es un libro que exige cosas que en este tiempo no se deben de exigir. Y ahí fue que Dios me dio el mensaje, el libro de Santiago, lo sacamos o lo dejamos. ¿Por qué? Porque Dios en todo tiempo siempre ha tenido a alguien que se levante como un muro de contención contra todos aquellos que quieren cambiar la palabra que Dios ha dejado escrita. Por eso es que mira, en estos días yo conversaba con un compañero del ministerio que había dejado de compartir conmigo y con nuestra iglesia por mucho tiempo, porque se puso a compartir con otras personas. Con un mensaje mucho más liberal, muy liberal y muchas cositas más que ahora no voy a hablar para que no me saquen por la seña de quién hablo. Lo que importa es lo que hablamos, no importa el nombre de la persona ni quién es. El asunto fue que esta persona me dijo a mí me gustaría comenzar a compartir contigo de nuevo, porque la iglesia se me ha ido de las manos, me dijo, y están pasando dentro de ella muchas cosas que yo nunca pensé que podían pasar, y los hermanos y las hermanas cada cual están cogiendo por su camino, se me está metiendo un montón de mundanalidad dentro de la iglesia, y ese no fue el evangelio que yo conocí, y ahora que veo la iglesia en esta condición, me estoy asustando de lo que estoy viendo. Y me gustaría volver a compartir contigo, me gustaría que me visitara, que tu iglesia nos visitara, que volviéramos a entablar lazos de amistad, que si esto, que si lo otro. Y yo le dije a él, tú sabes de dónde es que viene el cambio. Y me dijo, ¿de dónde? Y le dije, de la mezcla. Le dije, de la mezcla. Le dije, por eso es que la Biblia, Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre le exigió a su pueblo que no podían mezclarse. Le exigió que tenían que estar separados de las demás naciones y separados de todos los que no vivían la vida que Dios les había exigido a ellos que vivieran. ¿Por qué? Porque Dios conoce la mente del ser humano. Y la mente del ser humano es una mente imperfecta. Por eso es que tú ves que la Biblia dice, el que crea estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Porque por más firme que esté una persona en las cosas del Señor,
tiene el peligro a caer. Y el peligro de caer viene exactamente de que nosotros somos seres imperfectos. Número uno, se lo voy a exponer de varias formas. Número uno, somos seres imperfectos. Número dos, por más llenos que estemos de la unción del Espíritu Santo, la naturaleza pecaminosa continúa habitando dentro de nosotros. Y esa naturaleza siempre tiene y tendrá una inclinación hacia aquellas cosas que no le agradan al Señor. Y lo que basta, mis amados hermanos, es vaciarse de la oración, vaciarse del ayuno, vaciarse un poco de la unción del Espíritu Santo para que la naturaleza pecaminosa se levante y comience a inclinarse a aquellas cosas que desagradan a Dios. Eso es lo que basta. Yo decía, predicando este viernes pasado, en la iglesia en la cual estuve predicando, yo decía, el diablo no tiene mucha prisa en destruir a una persona. Si él te puede destruir en un día, si tú le das la oportunidad a él de destruirte en un día, él no es tonto, él va a aprovechar esa oportunidad y en un día te va a destruir. Pero si se tiene que coger 2 meses, él está dispuesto a tardarse 2 meses. Si se tiene que echar 1 año, él está dispuesto a echarse 1 año. Si se tiene que tardar 20 años, él está dispuesto a tardarse 20 años. Él está dispuesto a correr esa carrera con paciencia. El enemigo anda detrás de todos nosotros, comenzando por mí que estoy en este altar predicando la palabra, buscando un espacio en nuestra vida, una puerta que se abra por donde él se pueda meter. Y nosotros estamos en algunas desventajas. Fíjate, aunque tenemos la ventaja mayor, que es tener a Cristo de nuestro lado y tener la unción del Espíritu Santo, como humanos tenemos algunas desventajas. Primera desventaja, estamos peleando contra un ser espiritual a quien no vemos, y es difícil pelear contra un invisible, porque no lo ves. Desventaja número 2. Tú duermes, pero él no duerme. Tú tienes periodo de descanso, pero el diablo no descansa. Sé que está aquí más hoy. Así que cuando tú estás descansando, él está maquinando. Desventaja número 3. Hay ocasiones en las cuales, escúchame, tú te olvidas de él, pero él nunca se olvida de ti. Shakia Sama Soa. Nosotros tenemos tantas cosas que nos rodean y nos envolvemos en tantas cosas durante nuestra vida diaria, que hay veces que nos olvidamos hasta que el diablo existe. Porque nos envolvemos en nuestras batallas de nuestro diario vivir, nos envolvemos en el trabajo, te envuelves en el trabajo, te envuelves en la máquina, te envuelves allá cargando la madera que tienes que cargar el que trabaja en un warehouse con madera, te envuelves en la computadora escribiendo el que trabaja en una computadora, te envuelves dándole clase a unos estudiantes, el que trabaja como maestro con tu mente enfocada en la clase que tú estás dando. Y en ese momento que estás ahí metido, ni estás pensando en diablo y muchas veces ni tampoco en Dios tampoco. Porque estás envuelto en tus cosas. Te envuelves lavando platos, el que está lavando platos. Te envuelves en la mecánica, el que trabaja en mecánica. Cada cual se envuelve en lo suyo. Y durante ese momento que estás envuelto hasta te olvidaste de él. Pero él nunca se olvida de ti. Es una desventaja. Fíjate. Es una desventaja que tú te olvides del enemigo. Y que el enemigo nunca se olvide de ti. Hay personas acá hablando en nuestra vida a nivel natural. Hay personas que los han metido presos.
que alguien en la calle le dijo, yo te voy a matar a ti algún día. Y se mudaron para otro país. Por ejemplo, es más, vamos a irnos más allá, vamos a irnos a la experiencia de una persona, amiga mía, que estudió conmigo en la escuela, que es una historia personal que yo conozco muy bien. Un muchacho que tuvo problemas en el barrio de él y lo amenazaron de muerte, y entonces se vino a vivir acá a los Estados Unidos. Y por acá pasó un montón de años. Yo creo que yo estuve sin ver a ese muchacho muchísimo, como algunos 15 años tal vez. Estuve sin verlo. De hecho, yo me vine a vivir acá y comencé mi pastorado acá. Después de un viaje que di a Puerto Rico, fui a saludar a una persona en el Banco Popular de Santa Isabel. Ahí trabajan algunos hermanos en la fe que yo conozco, y entré al banco a saludar a unos hermanos en la fe allí. Y cuando estoy ahí en el banco, veo a este muchacho que va pasando por el frente del banco. Él miró hacia adentro, me vio, me reconoció, se sonrió conmigo y se metió para dentro del banco. Y entonces comenzamos a conversar. Le digo, muchacho, pero hace tantos años que no te veo. Me dice, no, sí, desde aquella vez que me fui yo nunca había regresado para atrás hasta ahora. Me dijo él, todos estos años los pasé viviendo por allá por Nueva York, y me vine para acá y llevo algunos días aquí. Y ahí estuvimos conversando, le pregunté si se iba a quedar o si se regresaba a Nueva York. Me dijo que se regresaba a Nueva York dentro de algunas semanas, pero que hacía tanto tiempo que no estaba ahí, que quería compartir con su familia, y yo me regresaba acá en esos mismos días. Así que yo me regresé para acá, y después de varios días de estar acá, recibí una llamada de Puerto Rico, donde me dijeron, ¿tú sabes a quién acaban de matar? Al muchacho. Lo mataron. Y entonces dije algo yo, cuando me dijeron eso en el teléfono, dije unas palabras. Ya esto hace unos cuantos años que esto pasó. Y fíjate, dije unas palabras que jamás pensé que me podían servir para un mensaje y que hoy me van a servir. Y le dije a la persona que me llamó, le dije, fíjate, es que después de tanto tiempo afuera de Puerto Rico, se olvidó que lo estaban velando. O sea, él no pensó que después de 15 años fuera del país, la persona que lo había amenazado de matarlo algunos 15 años atrás, todavía estaba tan molesta con él que estaba dispuesto a cumplir su amenaza. Entonces, a veces a nosotros se nos olvida que tenemos un enemigo, y un enemigo que está dispuesto a acabar con nosotros, no importa los años que hayan pasado. Que el día que aceptamos a Cristo como Salvador de nuestra alma, ese día que tú fuiste a un altar o en tu casa, donde quiera que haya sido tu experiencia de salvación, y dijiste, Jesús, te acepto como Salvador de mi alma, te doy mi corazón, te entrego mi vida, ese día el diablo dijo, cuídate, porque cuando te agarre te mato. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Y ese día se constituyó en tu enemigo. Y tú llevas 5 años sirviéndole al Señor, y son 5 años que Él lleva velándote para matarte. Llevas 10 años sirviéndole al Señor, y son 10 años que Él lleva caminando detrás de ti, velándote para matarte. Llevas 20 años sirviéndole al Señor, y son 20 años que Satanás lleva persiguiéndote, velando el momento para matarte. Tú tienes que cuidarte. No te olvides que hay alguien que te ha amenazado de muerte, que el día que tú te despabiles, ese día va a cumplir su promesa. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Y qué es lo que él anda buscando? Él lo que anda buscando es un espacio, un huequito por donde él pueda entrar. Abashaka makima shenda. Sereita suira. Abba. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora.
¡Santo! ¡Aleluya! Lo que anda buscando es un espacio, es un momentito, que tú le abras una puerta, aunque la puerta se abra un poquito, pero que por lo menos, mira, yo me acuerdo, ay Señor, qué bueno es criarse con gente vieja en el Evangelio, que fue con los que yo me levanté. Yo me acuerdo de una ancianita que un día, para darme una enseñanza, recién convertido yo, me dijo: hermano Naldo, nunca dejes la puerta abierta, porque si dejas la puerta abierta, el diablo va a tratar por lo menos de poner el pie para que le sirva de tranca, y que cuando tú vayas a cerrar la puerta ya no pueda cerrar, porque él tiene el pie metido ahí, y después que tenga el pie metido ahí, entonces va a tratar de meter el resto del cuerpo. Entonces mete el pie primero y después empieza a forzar la entrada, ¿tú me entiendes? Para meterse hasta que logre meter el hombro. ¿Ah? Y si tú lo empujas para afuera, él sale para afuera, pero trata de dejar el pie ahí. Tienes que mirar para el piso para que veas que el pie del diablo también se salió. Porque si todavía tiene el pie metido ahí, significa que la puerta no va a cerrar. Y esa viejita me decía: mantén siempre la puerta cerrada. Es más, dale la mano que está a tu lado y dile: mantén siempre la puerta cerrada. Es un peligro abrir la puerta. Ciérrale la puerta al diablo. Dice un mensaje que en una ocasión prediqué. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque eso es, mi amado hermano, lo que él anda buscando. Un huequito por donde meterse. Un huequito. Después que él logra entrar por ese hueco, él comienza a utilizar sus armas para atacarte, para meterse. ¿Tú sabes una cosa? Por eso es que yo no escucho esas emisoras liberales que hay por ahí. A mí hay ocasiones que hay hermanos de aquí mismo de esta iglesia que me han llamado a mi casa y me han dicho: hermano Naldo, póngase tal emisora para que escuche tal cosa, para que escuche la barbaridad que están hablando ahí. Y yo lo que le he dicho es: mira, haz lo que yo hago, no los escuche, apaga la emisora. Yo nunca he prestado mis oídos para mensajes que no edifican. Hello. ¿Ah? Lo que pasa es que, sin que nadie se moleste conmigo, vuelvo y repito, lo que pasa es que hay gente que le gusta el dime y te diré. Y como en todos esos lugares lo que hay es una chismosería de cosas que tiran y jalan y cosas de aquí y cosas para allá, y ataques contra los pastores y ataques contra esto y los pastores, y por lo más que le tiran es a los pastores. ¿Y por qué a lo más que le tienen que tirar es a los pastores de esta doctrina? Porque la Biblia dice que herirá al pastor, y ¿qué pasará con las ovejas? Serán dispersadas. Entonces el diablo lo que tiene que hacer es arrancarle a la gente del corazón la confianza en sus pastores. Entonces las personas que constantemente están escuchando ese tipo de programaciones no se dan cuenta que tienen la mente abierta a un montón de cosas que no edifican. Y tarde o temprano alguna de ellas puede hacer mella dentro de tu corazón. Por eso es que Dios dice en su palabra: hay que separarse, hay que cerrar los oídos a esas cosas. Ese no es ambiente para nosotros. Porque antes de estar escuchando un mensaje que no edifica, una palabra que no edifica, una persona que lo que hace es tirándole a los hombres de Dios y a los hombres que predican la palabra tal como está escrita, mejor es, en vez de estar perdiendo el tiempo escuchando esa basura, mejor es apagar el radio, doblar las rodillas en el cuarto y ponerte a orar y a buscar el rostro de Dios. Eso te va a llenar del Espíritu Santo, mientras que lo otro te va a llenar de confusión. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. A su nombre. El apóstol decía: basta ya.
de andar en el tiempo pasado, de hacer lo que le agrada a los gentiles, de caminar en lascivia, en concupiscencia, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Él decía, basta ya de caminar en la carne, era lo que él quería decir. Basta ya de practicar lo que practican los gentiles. Porque aunque a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos, dice la Biblia, darán cuenta al que está preparado para buscar a los vivos y a los muertos. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Santo. ¿Ah? Lo que él está diciendo es ahí, basta ya de caminar como nos da la gana. Y es triste decir, amados hermanos, que mientras más se acerca el tiempo final, mientras más se acerca el rapto de la iglesia, mientras más cerca estamos del fin, más gente hay que se aleja de las prácticas espirituales que van a traer edificación a la alma de cada uno de ellos. Mientras más cerca estamos del fin, más gente hay que vive como le da la gana. Y no estoy hablando de la calle, estoy hablando de la iglesia. Mientras más cerca estamos del fin, más gente hay que se pastorea a sí mismo. Hoy en día las iglesias están llenas de un montón de miembros que no tienen pastores porque ellos son pastores de ellos mismos. Ellos se pastorean a ellos mismos. Ellos hacen lo que ellos creen que deben de hacer, independientemente de lo que la iglesia y el pastor de la iglesia les enseña desde el altar que la Biblia dice que ellos deben de hacer. No, si no hay alabanza, esto está terrible aquí hoy. Agua, por favor. ¿Ah? Hello. Pero el apóstol decía, ¡basta ya! Basta ya de andar como te da la gana. Basta ya de andar en los apetitos de la carne. Basta ya de estarte pastoreando a ti mismo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Basta ya de estar faltando tanto a la iglesia. Basta ya de darle más importancia a las cosas de la carne que a las cosas del Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Basta ya de hablar lo que no tienes que hablar. Hello. Mira, la gente, a veces todavía, después de 10 años que yo llevo aquí, no me conocen. Pero a mí la gente me dice cosas y yo los pruebo, a ver si es verdad. A mí el secretario de los caballeros me entregó una lista de cosas que los caballeros en una reunión pidieron que se quería que se hicieran. Entre una de esas cosas que me explicaron, porque me explicaron en una reunión que tuve con ellos en la oficina, con Milton, el hermano Che y el hermano Aníbal también estaban en la reunión. Una de las cosas que había era que decía que querían visitar otras congregaciones. Y yo dije, ¿qué es lo que eso significa? Porque aquí nos invitan a diferentes lugares y vamos. Entonces, no, lo que pasa es que ellos quieren salir más. Y quieren compartir más con otras iglesias. Y quieren que usted, pues, dé esa oportunidad de que se pueda salir más a otros lugares, se pueda salir más a compartir con otras iglesias. Y yo le dije a él, tú, pásame la lista, un papel y me la entrega. Me la entregó y me fui para mi casa. Yo no contesto rápido, a mí me gusta pensar mucho las cosas. Me puse a mirar las cosas y empecé a operar ya sobre algunos puntos que están ahí, sin decirle nada a nadie.
para ver cómo la gente reacciona. A ver si es verdad que lo que me están diciendo, a ver cómo es que se bate el cobre. ¿Ah? Hay diferentes puntos que están ahí en esa lista que ya yo empecé a bregar sobre de ellos. ¿Ah? Y hay un punto que está ahí que me pidieron, bueno, que se lo voy a anunciar. Yo no dije que no lo iba a anunciar, pero se lo voy a anunciar. La Santa Cena se la voy a dar a la iglesia en la despedida de año. Vamos a despedir el año con Santa Cena. Ya lo saben, yo creía que iban a alabar a Dios, tanto que decían que querían tomar la Santa Cena. Pensé que se le iba a salir un aplauso. Bueno, después de tanta cosa sobre la Santa Cena, yo esperaba que saliera voluntariamente. Sí, porque a mí me hablan, pero después no te olvides de lo que me hablaste, porque yo te voy siguiendo los pasos en todo. Entonces, pues está bien, vamos a ver. Pues anunciamos viernes salida para Jersey City. Entonces la pastora me dijo, síganme. ¿Cuántos me están siguiendo? Dale la mano que está a tu lado y dile, síguelo. Síganme. 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 ¿Ah? Y entonces la pastora me dijo, tengo que predicar el sábado en una iglesia aquí que me invitaron. Yo le había dicho a ella, yo quisiera predicarle el sábado a la iglesia. Ella me dijo, yo tengo una salida el sábado. Y le dije a ella, pues como los hermanos quieren salir para otras congregaciones, pues llévatelos también el sábado contigo. Porque lo están pidiendo a grito. Lo están pidiendo en reuniones, hasta en reuniones y todo están pidiendo que los deje salir. ¿Ah? Y entonces ella me dice, mira, hay un retiro de damas el sábado en la iglesia, pero las hermanas están diciendo que les gustaría que se suspendiese el retiro para ir a la salida, porque hay algunas que cuando salgan del retiro tienen que ir a cocinar a la casa y no pueden ir a la salida. Pues suspende el retiro. Olvídate que estoy que le doy lo que pidan. Suspéndeles el retiro para que cocinen temprano y puedan ir al culto. No. Si estoy que me piden los zapatos y se los doy. ¿Ah? Ok. Después yo me siento en la silla, a ver. Primera salida, viernes. ¿Como cuántos fueron? Como 10. Segunda salida, sábado. Retiro de damas suspendido. ¿Como cuántos fueron? Como 10. Y era aquí mismo en la ciudad de Newark. Silencio total en esta noche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tanto nadar para morir en la orilla, mi hermano. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Por eso es que yo cuando me vienen con muchas cosas, ustedes saben lo que yo digo. Yo digo, esta iglesia es especial. ¿Ah? ¡Alá! No sé si ustedes son especiales. ¿Ah? Tan especiales son que hay algunos por ahí que no van a la salida que se les permite ir, pero se van a otra donde no se les da permiso. ¿Ah? Y eso es desobediencia. Y te profetizo desde ahora que sonó la trompeta y te quedaste, porque los desobedientes, dice la Biblia, no tienen entrada en el reino de los cielos. Alabado sea Dios en esta hora. Vamos, eso es doctrina. Eso que estoy predicando es doctrina. Doctrina purita pentecostal. ¿Ah? ¿Sigo o no sigo? ¿Me aguantan?
No, porque si no me aguantan paro. ¿Ah? Mira, ahora en estos días me han llamado algunos pastores, no solamente a mí, a mi esposa también la ha llamado, porque hay algunas personas aquí de la congregación que ahora parece que se quieren convertir en representantes de evangelistas. Y entonces llaman a otros pastores y le dicen: yo soy miembro de la iglesia del hermano Naldo Torres y tengo un evangelista aquí que quiero llevar a su iglesia. Y entonces los pastores están investigando y me están llamando a mí, le están llamando a ella, porque aparenta que hay predicadores que vienen aquí a esta iglesia y que yo estoy poniendo gente de mi iglesia a que llamen a otros pastores para que lleven predicadores a la iglesia. Y quien ha hecho eso ha quedado mal parado. ¿Por qué? Porque yo le he dicho a los pastores que llaman: no, eso yo no lo he hecho. Yo, si tengo que llamar a algún pastor para enviar un evangelista, lo llamo yo mismo. Yo no pongo a nadie a llamarlo, lo llamo yo. Y evangelistas que yo conozca, que yo les conozca la vida, que les conozca el mensaje, que les conozca la predicación. No cualquier evangelista que apareció por ahí, porque por ahí vienen un montón de evangelistas a cada rato. Y mi teléfono, a cada momento llaman gente que yo no conozco para venir a predicar aquí a este altar. Pero a este altar no se sube fácilmente ninguna persona, porque aquí para subir tiene que dar 10 testimonios de que una persona debe subirse al altar. En estos días había una persona por ahí llevando predicadores a una iglesia, me llamaron a mí, yo le dije: hermano, perdóneme, yo no lo conozco, y como no lo conozco no lo puedo traer aquí. No, pero que mire, hermano Naldo, no insiste, hermano, que yo al que no conozco no lo subo a menos que Dios no me diga. Lo llevaron a otra iglesia y el pastor me llamó a mí y me dijo: si te llaman para este predicador, no lo lleves, que yo lo traje aquí, y me dejó tremendo problema formado en la iglesia. Y yo le dije: pues ya a mí me llamaron, pero yo dije que no, y apréndelo tú ahora, para que cuando no conozcas a una persona, no lo subas al altar. Y yo lo digo ahora desde aquí, con la autoridad que Dios me da como pastor de esta iglesia: aquí ningún miembro de esta congregación tiene que estar llamando a nadie para estar invitando predicadores a otras congregaciones. Eso no le corresponde a miembro de iglesia. Eso es algo de pastor entre pastores. Alabado sea el Señor en esta hora. Alaba, trata. Querían que yo me sanara, ¿no? Querían que yo tuviera fuerzas, ¿no? Estoy predicando con fuerza. Ok, pídanle a Dios que me dé más fuerza. ¿Ah? Ya está. Ya me libré del asunto porque lo hablé. El que lo siga haciendo en desobediencia lo hace. Y toda la congregación sabe que está en desobediencia y que no comparto eso. ¿Ah? Pero hoy en día la gente anda así. La gente camina sin pastor. Eso es resultado de la mezcla. Del estarse metiendo aquí, metiéndose allá, metiéndose aquí, de estar comiendo diferentes pastos. No todos los pastos son iguales. ¿Alguna vez alguna persona aquí llegó a trabajar en el campo? Yo nunca trabajé en el campo, o sea, así con reses y animales y eso. Pero una vez escuché a una persona que tenía reses diciéndome que no toda la hierba es igual. ¿Ah? Y hay gente que están comiendo de diferentes tipos de hierba. Y hay hierba buena y hierba mala. ¿Ah? Usted no sabe lo peligroso que es estar andando sin la orientación de un pastor. Eso es peligroso. Porque el día que te metas en un problema que tú no te buscaste, a lo mejor haciendo algo como si fuera para la obra del Señor, o yo lo hago para glorificar a Dios, te metiste en un problema sin saber dónde te estabas metiendo por estar tocando piso ajeno que no te toca a ti. ¿Ah? Mire, mi hermano, óigame bien, escúchenme. ¿Cuántos me están escuchando? Porque hay cosas que curan a uno de espanto. Yo estoy curado de espanto.
Escúcheme. Yo recomendé a un predicador, a un pastor amigo mío. Le recomendé a un predicador que conozco desde hace tiempo, que lo he llegado a tener en este altar, porque lo conozco desde hace tiempo. Y sin embargo, lo que nunca me ha pasado a mí aquí con él, le pasó a ese predicador, a ese pastor allá. Y me llamó al otro día y me dijo: muchacho, ese predicador que tú me recomendaste me ha hecho la grande aquí. Hermano, la cara se me caía de vergüenza, sentía como la cara se me ponía roja. Y yo le decía: ¿cómo va a ser? Y me decía: sí, muchacho, y tú supieras lo que hizo. Y se puso a hablarme. Y yo le decía: yo no lo puedo creer. Mira, yo conozco a esta persona hace años, ya lo conozco, desde Puerto Rico lo conozco. Yo jamás en mi vida podía imaginar que una cosa así te iba a pasar. Yo lo he tenido muchas veces, yo nunca he visto actitudes así en ese hombre. Y me dijo: pues a mí me la hizo así. Y yo le dije: perdóname. Y me dije a mí mismo: Señor, con dificultad recomiendo a una persona ahora mismo. ¿Por qué? Porque un día se formó un lío y tú quedaste metido en el lío. Y si pasa con gente que uno conoce, imagínate todo lo que puede pasar con gente que uno no conoce. Con gente, porque ahora andan por ahí un montón de gente profetizando, profetizando un montón de cosas. Y como a la gente le gustan tanto las profecías, pues por ahí andan locos detrás de los profetas. Y después cuando el profeta sale con cosas que no son de Dios, entonces no encuentran dónde meterse. Y por eso era que el apóstol decía: ¡basta ya! Basta ya de andar como andan los gentiles, porque los gentiles caminan en la vanidad de su mente como si no tuvieran un Dios que los gobierne desde el cielo. Pero la iglesia del Señor no es así. La iglesia del Señor tiene un Dios que lo gobierna desde el cielo, tiene una palabra que la gobierna desde el cielo y tiene pastores que te gusten o no te gusten, los puso Dios para gobernar desde acá abajo en la tierra, bajo la dirección de su Espíritu y de la palabra que Él nos ha dado. Alabado sea el Señor en esta hora. ¡Aleluya! ¡Santo! Dale otro aplauso a Jesucristo. Fíjate, yo tengo un mensaje que se llama: mirad que nadie os engañe. ¿Cuántos se acuerdan de él? Al comienzo de ese mensaje yo le explico que cuando nos vamos al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, la gente siempre está pendiente a los terremotos, que ahí dice que en el tiempo del fin habrán terremotos, habrán pestes, habrán hambres, ¿verdad que sí? Y cuando la gente habla del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, la Biblia dice que los discípulos le dicen al Señor: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y después dice: y Jesucristo le dijo que vendrían terremotos, que vendrían hambres, que vendrían pestes por diferentes lugares, guerra, nación contra nación, reino contra reino. Todo eso está en el capítulo 24 de Mateo. Pero sin embargo pasan por alto un versículo que es el versículo número 1 de ese capítulo. Fíjate, se mencionan todos los demás, pero sin embargo pasan por alto ese. Entonces fíjate bien, todos los demás versículos son señales para el pecador: terremotos, pestes, hambre, reino contra reino, nación contra nación. Pero el versículo número 1 es una señal para la iglesia. Entonces todo el mundo pasa por encima de los demás y le pasan por encima el número 1.
Y que cuando los discípulos le dijeron al Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? La Biblia dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjate, ¿cuántos me están siguiendo? Significa que en los postreros días, aparte de la guerra, aparte del hambre, aparte de los terremotos, aparte de nación contra nación y de reino contra reino, otra cosa que estaría presente a la orden en los postreros días es el engaño. Y Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, que los discípulos representan en ese momento a la iglesia, diciéndole, mirad que nadie os engañe. Y amados hermanos, este mensaje, con todo lo duro que algunos de ustedes lo puedan encontrar, es un mensaje que yo predico con corazón de pastor y con amor de pastor, con corazón de hombre que se siente responsable por las ovejas que Dios ha puesto debajo de él, que quiere que todo el mundo persevere, que nadie sea engañado, que la gente se mantenga en la palabra para que cuando venga el día del sonar de la trompeta estemos preparados para llegar al tercer cielo. Pero para llegar al tercer cielo hay que sujetarse a la palabra, porque ya no esto es asunto de señales, no es asunto de milagros, no es asunto de pañuelos ungidos. Es asunto de qué vida es la que vivimos. Es asunto de santidad. Cuando tú hablas de fruto, la gente habla fruto del amor, el fruto de la paciencia, el fruto de aquí, el fruto de allá. Pero la Biblia también dice que tenemos que tener como fruto la santidad, la santificación. La santificación es un fruto del Espíritu Santo en la vida de todo hombre y de toda mujer que ha recibido a Jesucristo como Salvador de su alma. ¡Aleluya! Estoy dejando el alma aquí en este mensaje. ¡Ay, Jehová del cielo! Mira, la Biblia dice que viene un anticristo, pero también dice que muchos anticristos han salido por el mundo. Eso es el engaño. Ahora fíjate, me encamino hacia el final. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, verso 23 en adelante, la Biblia da una descripción del espíritu del anticristo. Y yo quiero que ustedes sepan que aunque todavía el anticristo no se ha manifestado visiblemente sobre esta tierra, lo que se conoce como el espíritu del anticristo lleva ya siglos que se está manifestando sobre la faz de esta tierra, que es espíritu de engaño, de mentira y de rechazo a la palabra de Dios. Hablando sobre ese ser, la Biblia dice, y al fin del reinado de esto, no le voy a hacer historia, pero esto es una son pasajes proféticos que marcan los diferentes reinos que se forman sobre la tierra hasta el tiempo final. Pues aquí está hablando del tiempo final. Al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo. Cuando la Biblia dice cuando los transgresores lleguen al colmo, lo que quiere decir es cuando los transgresores llenen la copa, lleguen al máximo. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Según el diccionario, entendido significa sabio, docto, experto, y enigma es algo que no se entiende. Así que esta gente que tienen el espíritu de anticristo se manifiestan como si fueran expertos en resolver cosas que no se entienden. Y tú vas a encontrar que entre la gran mayoría de estos liberales siempre están hablando de lo que ellos llaman cosas profundas. ¿No te das cuenta de eso? Y dicen, hacen hasta unos juicios raros. Tú lo escuchas acá.
Y mientras están hablando, tienen otros al lado de ellos que hacen... ¿Lo has escuchado o no lo has escuchado? Pues yo quiero que ustedes sepan que eso es una cuestión psicológica. Eso es una psicología barata para controlar la mente del que está oyendo. Porque hasta eso están usando hoy en los mensajes, psicología, para controlar tu mente. Entonces, ponen unos cuantos micrófonos en una cabina, ponen una persona a hablar la palabra y le sientan al lado unas personas que esas personas a lo único que van ahí es a decir Hermano, entiéndalo, eso es psicología de la más barata que puede existir. Pero que sin embargo coge a un montón de gente que no sabe nada de estas cosas y los va controlando en la casa. Entonces la gente está así y la persona está hablando y por allá hay uno y por acá sale otro y por allá sale otro ¡ay! Entonces la gente dice wow, qué tremendo. Controlados por el on y ay. Ay, oh. También, porque también dice oh. Ah, ah. Eso es control psicológico, eso se llama control de masas, hermano. Y yo quiero que ustedes sepan que eso se estudia. Ustedes están escuchando un montón de personas que han pasado por seminarios, que en vez de enseñarle la palabra en el Espíritu, les han enseñado mecanismos humanos para controlar multitudes. ¿Aprende? Ellos lo han aprendido muy bien, lo están practicando y les está dando resultados. Entonces, sigo para adelante, hablando de este espíritu de anticristo. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque esa fortaleza es una fortaleza satánica, y causará grandes ruinas, y prosperará, fíjate, dice que prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes. Dice el que esté firme, mire que no caiga. Aquí dice que ese espíritu de anticristo destruirá ¿a quién? A los fuertes. Y yo he conocido gente supuestamente fuerte, entre comillas, que han sido destruidos por ese espíritu de engaño. Gente que antes, mira, gente que han estudiado muchísimo, gente que hasta tremendos predicadores son, pero que sin embargo ya andan metidos en un montón de todo ese libertinaje que andan por ahí y han cambiado la vida del Espíritu Santo por la vida de la carne y ahora practican de todo mientras siguen adorando a Dios. ¿Ah? Esos son los fuertes. Y dice, y destruirá, oye esto, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y dice, con su sagacidad. ¿Qué es sagacidad? Sagacidad, según el diccionario, es astucia. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. O sea, tiene una astucia tan tremenda que con su astucia hace que el engaño prospere. ¿Qué es engañar? Según el diccionario, engañar es inducir a otro con artificio o mentiras o con maldad, oiga bien, a creer y tener por cierto o por bueno lo que no es. ¿Cuánto me están siguiendo? Repito de nuevo la definición que da el diccionario de la palabra engaño. Dice que engaño es inducir a otro con artificio o maldad, oiga bien, a creer o a tener por cierto o por bueno
algo que ni es cierto ni es bueno. Abashakamasai. Y eso es exactamente lo que está pasando en este tiempo, hermano. Cada día son más los pastores, cada día son más las congregaciones que a través de este espíritu de engaño han sido inducidos a creer y a tener por cierto y por bueno algo que ni es cierto ni es bueno. Eso es caer bajo el control del espíritu del anticristo que ya se mueve sobre este mundo. Y sigo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá. Hay quienes tienen espíritu de anticristo porque ellos se consideran a sí mismos grandes y por eso creen que pueden hacer y deshacer como les dé la gana aquí en la tierra. Creen que ellos son los que levantan y creen que ellos son los que dejan caer. Ellos creen que ellos son los que abren puertas y son los que cierran puertas. Y no saben que el que abre puertas y el que cierra puertas es Dios. Que ellos son unos engañados que creen que tienen a Dios adentro pero lo tienen afuera tocando a la puerta como la iglesia de la Odisea, que la Biblia dice que Jesucristo les dice a ellos: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. La iglesia de la Odisea cree que Cristo está adentro, pero Cristo está afuera. Y sin aviso destruirá mucho. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana, porque será Dios el que lo va a quebrantar. Ante ese espíritu de engaño que se está moviendo sobre esta tierra, se hace entonces necesario, ante toda esa suerte de maldad que está corriendo sobre esta tierra, ante todo ese libertinaje que se está moviendo sobre esta tierra, ante todo ese montón de personas que van cayendo bajo ese espíritu de anticristo, controlados por un espíritu de error, y que van cambiando lo que es bueno por lo que es malo, y que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le están llamando bueno. Ante todas esas cosas que yo les he manifestado en esta noche desde este altar, se hace necesario recordar el grito del apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 4 verso número 3, cuando dice: ¡basta ya! Porque ese basta ya es un detente. ¡Párate! ¡Piensa! ¡Detente! ¡Oh, gloria a Dios! Mira, hermano, hoy en día la gente cada día le da menos valor a las cosas espirituales. Y las cosas de la carne cada día van controlando más a la iglesia. Mira, yo me acuerdo del tiempo cuando llegaba un verano y la gente deseaba ardientemente que llegara el verano porque lo que querían era salir a la calle a predicar. Hoy en día no es así. Hoy en día la gente no ve el momento, no ve la hora que llegue el verano para poderse ir a meter la Great Adventure. Que llegue el verano para coger para Walt Disney. Que llegue el verano para irse a jugar pelota a un parque. Ay, Dios mío, que llegue el verano para meterse en una cancha a jugar baloncesto. Que llegue el verano para que empiece el torneo entre las iglesias. Hello. ¿Qué pasó?
Cargan con el bate y con el guante en el baúl del carro. Cargan con la bola de baloncesto en el baúl del carro. Desesperados, locos, buscando dónde es que la van a tirar. Hello. ¿Ah? Cada día a la gente le llama menos la atención las cosas espirituales, hermano. ¿Ah? Mira, yo me acuerdo esos días cuando, por ejemplo, venía una celebración de un día de madre. ¿Dónde era que la gente lo iba a pasar? Los cristianos, a la iglesia. Así fue que yo me levanté. Yo no sé cómo se levantó usted. Si usted se levantó aquí, tiene que haberse levantado en el mismo ambiente que yo me levanté, porque yo no he predicado otro ambiente aquí desde que yo me paré en este altar, en esta iglesia. Yo siempre he enseñado que los días festivos y los días especiales se pasan en la casa del Señor. ¿Ah? Un día de madre, a mí un día de madre nunca me ha cogido fuera de la casa del Señor. Y cuando vivía en Puerto Rico, primero era el culto en la iglesia, la celebración de la iglesia, y después iba donde mi mamá, porque también iba donde ella. La Biblia dice que hay que honrar a las madres. Yo iba donde mi mamá. Con mi papá igual. Una despedida de año nunca me ha cogido. Llevo 25 años sirviéndole al Señor y son 24 años porque ahora la despedida número 25 es la de este diciembre de ahora. Yo llevo 24 años que la despedida de año siempre me ha cogido en el altar con mis manos levantadas adorando y glorificando a Dios. Hello. Están como callados. Me están mirando como una cara, como que, es más, la cara hasta me habla. La cara lo que me dice es, ahora lo que falta es que mencione el día de Thanksgiving, que ya yo tengo mis planes hechos. Pues mira, no te voy a dejar con las ganas, lo voy a mencionar. A mí un día de Thanksgiving nunca me ha cogido dejado de la casa del Señor. ¿Ah? ¿Qué es lo más importante del día de Thanksgiving? Hay gente que lo más importante del día de Thanksgiving es el pavo. ¿Cómo es que algunos le llaman al día de Thanksgiving? ¿El día de qué? El día del pavo. ¿Ah? Entonces se centraliza ese nombre, el día del pavo, centraliza como que el día de Thanksgiving es el día de comer. Porque pensar en pavo es pensar en comer. ¿Ah? Digo, yo no digo que no se coma, se come. Y en esos días a veces se come hasta mejor que en otros días. Porque a la gente le da con hacer un montón de cosas que no hacen en todo el año. Las hacen ese día. ¿Ah? Pero mi amado hermano, mire, el que cuando piensa en un día de acción de gracia, está pensando, se está circunscribiendo a comida. Falló, fracasó. Porque el día, lo que ustedes llaman el día del pavo, el nombre es Día de Acción de Gracias. Significa que es un día que se saca para darle gracias a Dios. ¿Ah? No es un día que se saca para estar como hacen los pecadores en la calle, que se reúnen con la familia. Si mi papá lo hacía. Mira, cuando se celebraba el Día de Acción de Gracia en mi casa, cuando yo no conocía al Señor, venía gente hasta de San Juan, porque yo tengo una familia bastante numerosa. De Bayamón bajaban hasta Santa Isabel y se reunían en mi casa. A mi papá le gustaba cocinar y mi papá ese día se encargaba de la cocina. Hacía un pavo en fricasé, que eso era para chuparse los dedos. Y los familiares venían y entraban por la puerta y todo el mundo, me acuerdo como si fuera ahora, hermano, como la gente pasaba a la cocina a destapar la olla del fricasé para oler el fricasé. Después se sentaban a la mesa, a unas mesas y unas cosas que mi papá preparaba. Y entonces ahí estaban todo ese montón de comida y en el medio las botellas de ron.
Y había uno de mis familiares, que iba a mencionar su nombre, pero no lo voy a mencionar por si acaso esta casa alguien la pide, ¿verdad? Vamos a respetarlo de la familia, un poquito de respeto, ¿verdad? Mucho más cuando ya está muerto. Pero ese era borrachón, porque ese le gustaba tomar whisky que se tomaba la fábrica completa. Eso vaciaba los litros de whisky. Ese era el encargado de dar gracias. Entonces se sentaban todo ese montón de borrachones alrededor de esa mesa llena de comida, con esas botellas en el centro, y entonces mi papá le decía al fulano, y decía el nombre de él, haz la oración. Y venía él, rojo ya por el mucho ron que había tomado, cerraba los ojos, y todo el mundo cerraba los ojos, y hacía una oración dando gracias, la terminaba, y a tomar y a comer se ha dicho. En el mundo es así, pero en la iglesia de Jesucristo no es así. Porque el cristiano se supone que ese día lo separa para venir a la casa de Dios, aquí, a donde no pensaba venir, aquí. Aquí es. Me está matando la fiesta. No te la estoy matando, te la estoy dejando para después del culto. No te estoy matando la fiesta, no te estoy matando la comida. Después del culto come todo lo que tú quieras. No, pero te estoy diciendo que aquí hay un culto de adoración a Dios, que es un culto de acción de gracia, y que toda persona que se sienta agradecido con Dios por lo que ha hecho en su vida, porque todavía estás vivo, porque no te has muerto de un cáncer, oh mi alma, porque todavía le estás sirviendo al Señor, que a pesar de todo lo que el diablo ha hecho para sacarte de la iglesia, todavía estás aquí, que hay otros que no están aquí porque perdieron la batalla, porque están en el mundo, pero tú todavía estás aquí. Ese día te vienes aquí a adorar a Dios, a cantarle al Señor, a alabar a Jesucristo. Hermano Naldo y la familia que viene para mi casa, invítala para la iglesia. Es que son inconversos. Demuéstrale que tú eres cristiano. Demuéstrale que tú como cristiano celebras el Día de Acción de Gracias diferente a como ellos lo celebran. Porque el inconverso no tiene en cuenta a Dios. El inconverso, Dios está fuera de su noticia, pero nosotros como cristianos estamos para enseñarle al inconverso: voy para tu casa, llega después de tal hora, o si quieres llega más temprano y vete conmigo para la iglesia. No, pero yo no quiero ir a esa iglesia. Pues llega más tarde, porque yo primero tengo un compromiso en la casa de Dios para adorar y bendecir su nombre. ¡Ey! ¡Alaba! Pastora, te voy a hacer una pregunta, pastora. ¿Ya usted tiene predicador para el Día de Acción de Gracias? Dígale que hubo un cambio a última hora. Yo voy a predicar. Yo voy a predicar el mensaje de acción de gracias aquí, este jueves. Aleluya. ¡Basta ya de no estarle dando importancia a las cosas que le tenemos que dar importancia! Basta ya de estar más atento a la comida, y más atento a los juegos, y más atento a la carne, y más atento a las cosas que no edifican. Hay que ponerle un paro ya a ese asunto. Hay que regresar a la iglesia, hay que regresar a los cultos de oración. Hay gente ya que ni a los cultos de oración viene. Hay que regresar a la casa de Dios. Hay quienes han abandonado la casa de Dios. ¡Regresa! Te grito en esta noche. ¡Regresa a la casa de Dios! ¡Regresa a los cultos de oración! ¡Regresa! ¡Alabado sea Dios en esta hora!
Dale un aplauso más grande que él se lo merece. Para él, para él, para él. El aplauso es para él. Es para él. Para él. El aplauso es para él. Él se lo merece. A él sea la gloria. A él sea la honra. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Mi alma lo alaba. Alábalo, 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 alábalo. Estemos de pie en esta noche.